Buen día. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el ángulo interior de una circunferencia. Tenemos este ejercicio donde nos pide encontrar el ángulo X, es decir, encontrar este ángulo de acá, este ángulo. Bueno, teniendo esto claro, primero recordemos los conceptos que hemos hablado anteriormente: ángulo central y ángulo inscrito. Bueno, el centro de la circunferencia estaría más o menos por acá y tendríamos este arco. El ángulo interior de una circunferencia es un ángulo que, al igual que el central, está dentro del círculo, pero este no tiene su vértice en el centro. Es decir, el vértice de un ángulo central está en cualquier parte excepto en el centro. Por ejemplo, un ángulo central podría darse acá, y este sería un ángulo interno, perdón. Entonces nosotros lo completamos con las cuerdas, que son las que nos van a ayudar a entender cómo se estructura este ángulo. Ok, primero resolvámoslo de la forma extensa, este ejercicio. Tenemos estos dos ángulos, uno de 83 y uno de 50. Si nos fijamos, esta forma actual lo voy a resolver de la forma larga. Tengo acá un ángulo de 83, acá un ángulo de 50. Fijémonos en el de 83. El ángulo de 83 tiene como arco el arco CD. El arco CD, este arco de acá. Y este estaríamos hablando de el ángulo B. Si nos fijamos, el ángulo A tiene como arco también a CD. O sea, este ángulo de acá tiene como arco a todo esto también. Entonces, como los arcos ni siquiera son iguales, son el mismo arco para ambos ángulos, o sea, ambos ángulos tienen el mismo arco, significa que el ángulo A mide 83 grados. Entonces voy a poner acá 83. Y este ángulo de acá, ¿cuánto mediría? 83 más 50 menos 180. Porque los ángulos internos de un triángulo suman 180. Pero para no complicarnos tanto, también lo podemos hacer. El ángulo X es un ángulo exterior, llamemos este punto H. El ángulo X es un ángulo exterior al triángulo DAH. O sea, a este triángulo de acá. Entonces, como es un ángulo exterior, tenemos un teorema que dice lo siguiente. Un ángulo exterior de un triángulo será igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a E. Un ángulo exterior de un triángulo será igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él. Exterior. Es decir, que X será igual a 50 más 83. O lo podemos escribir como X será igual a 50 más 83, donde X será igual a 133.
Y esa es la respuesta. Ahora bien, ¿cuál sería una forma corta de resolver este ejercicio? Bueno, el ángulo interior nosotros lo vamos a ver con la siguiente fórmula. No necesitamos más datos que los que ya nos están dando al inicio. Un ángulo interior, o sea en este caso X, será igual a los arcos que lo contienen, o sea en este caso sería AB más DC o CD, y esto dividido entre 2. Recordemos que la medida de AB será igual al ángulo central que tiene como vértice A y B. Vamos a ponerle O al centro. Ahora, recordemos la definición de ángulo inscrito. Un ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central. Es decir, vamos a buscar primero nuestros ángulos centrales. En este caso, AB está marcado por el ángulo de 50. Es decir, que AB, el arco AB, mide 100 grados. CD está marcado por el de 83. Es decir, mide 166 grados. Entonces, el ángulo X, siguiendo la fórmula, sería 100 más 166 sobre 2. El ángulo X será igual a 133. Y esto se obtiene de esa forma, la forma que les acabo de mencionar. Y esto es por lo mismo de la suma de los ángulos internos. Ahora, teniendo esto, quiero hacer una observación adicional. Cuando nosotros conocemos los ángulos inscritos, ojo, cuando nosotros conocemos los ángulos inscritos, como pasa en este caso, que conozco el ángulo inscrito para CD y el ángulo inscrito para AB, entonces aquí lo que nos ayuda es que ya están divididos entre 2. O sea, ya no tengo que dividir. O sea que yo puedo decir directamente que el ángulo X es 50 más 83. Y esto da 133. Ya podemos hacerlo de esta manera y nos sale mucho más rápido. Pero esto aplica solo cuando conocemos los ángulos centrales. Podemos tener algún tipo de ejercicio que sea un poco más complejo, pero en esencia básica tendríamos esto. Así que ya vimos dos formas de resolverlo. Así que nos vemos en otra ocasión.